Hola, hola, compañeros y compañeras de administración. Ya estamos aquí una vez más para complementar lo referente al acta o la escritura constitutiva en cuanto a los elementos, requisitos o datos que debe de tener. Ya usted tiene su formato, ya tiene usted, me mandaron su formato en donde se establece todo esto. Bueno, para que nos quede más claro, la escritura constitutiva, compañeros, además de los datos del nombre de los socios, su domicilio, nacionalidad y demás datos, así como sus aportaciones, qué es lo que aporta cada uno de los socios, la capital social, cuánto es lo que sumó la aportación de todos los socios, el objeto social, es decir, qué es a lo que se van a dedicar y las observaciones que te hice ver, así como la duración de 99 años, que es lo aconsejable, lo recomendable. Otro de los requisitos que vamos a continuar de ver es el domicilio, compañeros. Yo espero que esta clase ya la vimos domicilio. Te doy 5 segundos, 10 segundos para que recuerdes lo que es el domicilio, sin olvidar que hay dos tipos de domicilio: el domicilio de persona física y el domicilio de persona jurídica o moral, y que a su vez estas dos personas pueden tener otro tipo de domicilio. Sale. 5 segundos, jóvenes, para que a ver si se acuerdan qué es el domicilio y en qué consiste el domicilio. ¿Sale? Y dice 5, 4, 3, 2, 1. Te he dicho que a nivel profesional hay que tener todos los conceptos, pero bien claros y bien mentalizados, porque cuando estamos a nivel profesional ya no hablamos de forma de explicar. Oye, ¿y qué es el domicilio? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a explicar lo que es el domicilio. Recuerda que el domicilio, compañeros, en cuanto a la persona física, es decir, en cuanto a usted o a mí, es el lugar en donde se encuentra habitualmente, donde realiza su hacer diario o su quehacer diario. En este sentido, no nos interesa mucho que estamos hablando de sociedades mercantiles. Entonces, ¿cuál es el domicilio de las empresas o de las sociedades mercantiles? Es el lugar donde se encuentran su centro de operación, su principal centro de operación. Es el lugar donde se encuentran sus principales oficinas administrativas, donde se encuentran sus altos mandos, su director, sus directores y demás cuestiones. Reitero una vez más, para efectos de la persona moral, o sea, de las sociedades mercantiles, ¿cuál es el domicilio? El domicilio donde se encuentra o donde está el centro de sus operaciones, el lugar donde se encuentran sus principales oficinas, en donde se encuentran los altos mandos o los niveles jerárquicos más altos de una empresa. Recuerda que las empresas, al igual que personas físicas, pueden tener varios domicilios. El domicilio, el normal, ya lo hemos dicho, donde se encuentra el principal centro de operaciones, donde se encuentran las principales oficinas administrativas. Esto viene a colación porque recuerda que una empresa puede tener sucursales, puede tener establecimientos. Simplemente piensa en Bancomer. Bancomer tiene su centro Bancomer, pero a su vez tiene un montón de sucursales, un montón de lo que vienen siendo las sucursales de Bancomer. Entonces, también las empresas, recuerda, que pueden tener un domicilio convencional, un domicilio legal, un domicilio fiscal y cuantos domicilios puedan querer. Hablemos del domicilio fiscal o del domicilio legal. Como recordarás, muchas veces las empresas suelen ser demandadas o ellas suelen demandar. Entonces, en estos casos, deciden acordar un domicilio en específico para recibir notificaciones, acuerdos, avisos del juez o de la autoridad ante la cual están demandando. Y muchas veces es justamente el despacho del abogado o el despacho del contador o las oficinas del contador que señalan como el domicilio justamente para recibir esas notificaciones. ¿Cuál es la razón? Recuerda que el abogado y el contador saben cómo manejar este tipo de notificaciones. Saben qué tan importantes o qué tan difíciles pueden ser. Entonces ellos que conocen, pues pueden, como decimos vulgarmente, torear al notificador. Claro, si se presta, pero pues para eso el abogado y el contador es saber cómo torearlo, cómo manipularlo, cómo, pues sabes qué, mira, dame chance. Vente la próxima semana, me doy por notificado y ahí sí le ahorra 3, 4 días para preparar, pues no sé, algún aviso de embargo, alguna notificación de falta de pago, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces en cuestiones legales, cuestiones fiscales, cuestiones ante Hacienda, ante el Seguro Social, suele marcarse un domicilio diferente al domicilio donde están las principales oficinas. Puede ser que a lo mejor el jurídico o el contador no estén dentro del edificio donde están las oficinas principales, sino en un anexo o en otro edificio contiguo a las centrales. Es ahí entonces se recomienda que el domicilio legal pueda ser ese para efectos fiscales. Esto hay que tenerlo bien presente, vuelvo a repetir, compañeros.
Si llega el notificador a la recepcionista, pues la recepcionista muchas veces no sabe ni de qué se trata el documento o qué es lo que implica ese documento. A lo mejor me dan una notificación de que tengo un plazo para ser embargado en caso de no presentarme a tal oficina. La señorita que no conoce lo da por recibido y a los 10 días o 3 días apenas lo pasa a la oficina respectiva. Entonces ahí es donde se pierde el tiempo y es ahí en donde nos conviene mejor que el domicilio sea justamente el del contador, del abogado o de la persona que conoce del asunto para que cuando llegue la notificación o el aviso sepa manejarlo, sepa, decimos, manipularlo, torearlo y en consecuencia llevar a cabo este asunto, ¿sí? Bueno, a otro dato que debe tener son los órganos sociales. Ya hablaremos en clase después, o posterior, perdón, cuáles son los órganos sociales. Pero de antemano sí es importante establecer que en la escritura constitutiva hay que establecer cómo se integran o quiénes conforman los órganos sociales. Ojo, los órganos sociales no los confundas con los departamentos o las diversas áreas administrativas que hay dentro de una empresa. Son cosas completamente diferentes. Internamente, una empresa, compañeros, como tú bien sabes, tiene toda una estructura administrativa. Tiene una estructura donde está conformada por dirección, subdirección, gerencia, coordinación, departamento, subdepartamento, etcétera, etcétera. Eso viene siendo la organización de una empresa, el organigrama. Pero además dentro de estas áreas de trabajo están lo que vienen siendo los órganos sociales. Los órganos sociales que vamos a ver en posterior clase y que ahorita adelantamos son la asamblea o junta de socios, la asamblea general de socios o asamblea general de accionistas, el consejo de administración y el consejo de vigilancia, que incluso llegan a estar arriba del director. Ya cuando hablemos de esto te lo explicaré más ampliamente, pero sí hay que tener en cuenta que son cosas muy diferentes. Órganos sociales no se refiere a las áreas o departamentos que deben de existir dentro de una empresa. No se refiere al departamento de mercadotecnia, departamento de contabilidad, su dirección de finanzas, eso es otra cosa. Lo que aquí estamos viendo y lo que vamos a ver en posterior clase y ampliar son los famosos órganos sociales que se van a encargar de la administración de una empresa. Y reitero, son la asamblea de socios o de accionistas o la junta general de socios o de accionistas, como la máxima autoridad. Quizás usted y yo conocemos nada más al director como la máxima autoridad y no lo negamos. Internamente así es. Pero arriba del director está el órgano supremo, que es justamente la asamblea de socios, que son los dueños o propietarios. Pero además de la asamblea de socios está el consejo de administración y está el consejo de vigilancia. Ahorita bástenos decir, compañeros, que en la escritura constitutiva debe de establecerse cuáles son esos órganos sociales, quiénes van a constituir esos órganos sociales, las facultades y atribuciones que tienen estos órganos sociales y todo lo relacionado con los órganos sociales. Aquí posiblemente algunos de ustedes, o a lo mejor la mayoría, van a conocer otra estructura administrativa dentro de las empresas. Nosotros conocemos la estructura administrativa a partir del director hacia abajo. Los famosos niveles o mandos superiores, los niveles o mandos medios y los niveles o mandos bajos, ¿sí? Pero aparte de eso, administrativamente hablando, existen otros jurídicamente hablando que los hemos mencionado. Los he mencionado y después los vamos a explicar más ampliamente en clase posterior, pero desde ahorita ve visualizando que en la escritura constitutiva debe de establecerse cuáles van a ser los órganos sociales. Ejemplo, muchas veces el consejo de administración puede caer en una sola persona, el llamado administrador único, o puede recaer en 2 o en 3 varias personas consejo de administración. Es a lo que me refiero. Ya los socios al momento de escriturar o de formar su sociedad visualizarán qué tipo de organización van a tener dentro del consejo de administración. Igual, el consejo de vigilancia pueden ser personas de la misma empresa o personas externas a la empresa. Pensando que fueran personas externas de la empresa, ¿quiénes podrían ocupar dicho cargo? ¿Qué requisitos tendrían que tener? ¿Y cuáles serían las funciones del consejo de vigilancia? Que por el simple nombre son el que se encarga de supervisar que realmente se cumplan las órdenes, los mandatos del Consejo de Administración, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento oportuno. Reitero una vez más, la idea es que en la escritura constitutiva aparezcan cuáles son esos órganos sociales y cuáles son sus funciones, sus atribuciones, sus nombramientos
y cómo se van a desempeñar. Y reitero, y perdón por ser repetitivo, esta parte nada tiene que ver con la estructura administrativa. Aquí no te estoy diciendo que se tiene que determinar cómo va a estar constituida, si por un director, por 3 subdirectores, por 3 gerencias, por 4 departamentos, no, eso ya es cosa del Consejo de Administración y es facultad del director y ya es algo que tú has visto dentro de tu materia de organización de las empresas. Bueno, ahí tenemos por tanto los famosos órganos sociales, fundamentales, importantes, que se establezcan dentro de la escritura o acta constitutiva. Un requisito más que debe de tener este documento fundamental en toda empresa es la distribución de utilidades y pérdidas, compañeros. Sabemos que las sociedades mercantiles, su objetivo principal es lucrar, es obtener ganancias. No son sociedades humanitarias, sociedades altruistas, sociedades filantrópicas, esas son las sociedades civiles. Las sociedades mercantiles se van a dedicar al comercio, a los servicios, a la industria, a todo proceso que implica, por tanto, un lucro, una ganancia, una utilidad. Toda empresa, como tiene por objeto eso que es el lucro o la utilidad, desde antemano debe de precisarse la forma de cómo se van a distribuir las ganancias, justamente para evitar a futuro pues problemas, conflictos entre los socios, que eso no fue lo acordado, que eso no fue lo que dijimos, que eso no fue lo que se determinó. Evitémonos problemas, señores. Vamos a ver el acta de asamblea de socios en la parte referente a la distribución de utilidades y ahí quedó perfectamente especificado. Si el 10, el 20, el 40, el 50, o si al socio mayoritario le corresponde mayor utilidad, o bien, de acuerdo a la aportación recibirán tus utilidades. Esto también es muy importante. Acuérdate, compañeros, que lamentablemente luego vienen los problemas entre los socios, los problemas, si hay problemas entre los esposos, pues imagínate, entre los socios puede haber mayor problemas. Máxime cuando hablamos de las ganancias. Si la empresa tiene grandes ganancias, ¿cómo se van a distribuir estas ganancias? Ya desde antemano hay que prever esta situación para evitar problemas a futuros. Ya desde antemano los socios van a establecer cuáles son los porcentajes, los términos, los mecanismos, los medios, las formas, etcétera, a través del cual se van a repartir las utilidades o ganancias o intereses. Pero también tema fundamental son las pérdidas. Así como hay que visualizar las ganancias, hay que visualizar las pérdidas. Todos queremos ganar, pero como te decía yo cuando hablamos de la duración, pues no somos magos, no somos adivinos, tampoco somos pesimistas para creer que nos va a ir mal, pero sí hay que tener previsto esta situación. Si en un momento determinado tenemos pérdidas, pues entonces, ¿cómo se van a distribuir estas pérdidas? Ser equitativo. No sea que al rato, sí, para las ganancias, quien la lleva de ganar es el mayoritario. Pero para las pérdidas, ahora dicen que todos vamos a ser parejos. Y el mayoritario inclusive va a pagar lo mismo que debemos todos los demás socios. Entonces, esos problemitas, esas situaciones que a la postre podían provocar la disolución de la empresa, que a la postre podían provocar que los socios se separaran, que los socios decidieran mejor ya no seguir en esa empresa, pensando que es una empresa exitosa, pues puede también provocar, y la forma de evitarlo es que desde antemano, desde tiempo, los socios acuerden cómo se van a distribuir las ganancias y las utilidades. Insisto, los términos, los porcentajes, las formas, los modos y todo cuanto sea necesario para que a futuro cualquier alegato, cualquier discordancia, cualquier conflicto, pues inmediatamente, ¿sabes qué? Olvídate de palabras, vámonos a ver lo que dicen la escritura o el acta constitutiva respectiva. Te decía yo que el notario ya tiene sus machotes. No por eso te conformes y digas, bueno, pues a que lo diga el notario. No. Checa qué tipo de machote tiene el notario para ver si las cláusulas relacionadas con esto están acordes con lo que ustedes como socios o los socios están. Y poder cambiar ese machote, ese formato que a lo mejor el notario ya tiene. El machote que el notario te puede proporcionar, pues te da una idea. Pero con tu experiencia, con tus conocimientos y de todos los demás socios, pues pueden aportar nuevas ideas o mejores formas de distribución de ganancias y de utilidades. De ahí la importancia de conocer en lo teórico, en lo práctico y también en todos los sentidos, en lo racional, este tipo de documentos fundamentales básicos. Insisto,
Si no tienes un capitulado bien específico sobre cómo se va a distribuir las ganancias, las utilidades, las pérdidas, etcétera, etcétera, si no tienes los términos, los porcentajes, lo que tú quieras, pues a la hora de la hora va a haber dificultades. Ya viendo el dinero, las ganancias, ya viendo las pérdidas, lo que habrá que pagarse, pues bien sabes que ahí todos quisiéramos ganar más o bien perder menos. Y eso va a provocar entonces que la empresa tenga ese tipo de problemas. A veces las empresas se disuelven, como estamos viendo, no nada más porque han dejado de ser eficientes, no porque a lo mejor han dejado de ser productivas. Quizás internamente hubo un problema y esto va a provocar en consecuencia que esa empresa que nosotros pensamos que por falta de competencia, que por falta de competitividad o alguna cosa se disolvió o desapareció, realmente solo esos sabrán por qué esa ciudad desapareció, por qué se extinguió, compañeros. ¿Sí? Bueno, entonces importante establecer las reglas de distribución de utilidades y de pérdidas, porque toda empresa, toda ciudad mercantil va hacia la ganancia, hacia la utilidad. Pero toda empresa debe estar consciente que así como se gana, se va a perder. Así como va a haber buenos negocios, puede de repente haber malas operaciones. O déjate de esas malas operaciones o malos negocios. Pensemos lo que está pasando ahorita con el famoso COVID o con la famosa pandemia. Todo lo que está implicando en empresas que están teniendo este tipo de problemas, este tipo de quebrantos, este tipo de pérdidas, y que a la postre, si no establecemos estas reglas, pues olvídate. Por eso te he dicho una y mil veces que estés atento ya y métete al mundo de las noticias, al mundo de las finanzas, al mundo de los negocios. Escucha, lee muchas noticias para que vayas visualizando tu perspectiva, tu enfoque sobre lo que es la vida real. Como administrador, no nada más te enfoques al área de mandar, de ordenar, de organizar, de distribuir, sino también al área de lo que viene siendo la parte externa a la cual la empresa no puede ser ajena, no puede separarse de todo ello. Bueno, otro aspecto muy acta o escritura constitutiva es el fondo de reserva. El fondo de reserva, compañeros, pues es un dinero que debe de formarse justamente, como dice, de reserva, para atender cualquier contingencia, cualquier imprevisto, cualquier problema que se pueda presentar. Lo estamos viviendo actualmente. La pandemia está viendo ahorita que muchas empresas, si no tuvieran este fondo de reserva o si no lo tuvieran ahí previsto, pues imagínate. Escucho muchas veces que algunos restaurantes, algunas empresas, pues han dicho, ¿no? Bueno, a sus dueños o a sus socios, a quien entrevistan, pues es que teníamos ahí un ahorrito o un ahorradito que nos ha permitido aguantar este mes, 2 meses, pero ya para el siguiente mes ya no tenemos el recurso para poder seguir pagando a nuestros empleados, a nuestros obreros, a nuestros personal. ¿Por qué? Porque este fondo de reserva justamente se utiliza para atender estas contingencias, estos imprevistos. Como personas, como seres humanos y como empresas, pues no somos magos para prever lo que va a pasar a futuro. Pero como buenos administradores sí tenemos una planeación que nos permite, perdón por la redundancia, planear y prevenir contingencias ante las cuales no somos ajenos. En tu curso de proceso administrativo, recordarás que llevas una parte llamada planeación. Y en la planeación, como ves, estableces tus objetivos. Pero antes de establecer tus objetivos, tienes que manejar lo que son ni más ni menos que tus propósitos. Y una vez que tienes determinados tus propósitos, tus buenas intenciones, tus buenos deseos, vas a tener que manejar lo que vienen siendo las famosas premisas internas y externas, que son las que te van a visualizar los imprevistos y las contingencias que se pueden presentar tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, y que en un momento determinado pueden impedir la realización de tus propósitos, que en un momento determinado pueden impedir o pueden imposibilitar que tú puedas conseguir tu propósito. Una vez que visualizas esto, entonces tus propósitos ahora sí los conviertes en objetivos, porque son los que en teoría, en planeación, sí puedes llevar a cabo por tener los recursos, los materiales, las instalaciones, el equipo para llevarlo a cabo, compadres. Un imprevisto externo, pues tú bien lo sabes. En los procesos electorales, que México ya pasó esa situación, aunque la vimos en el 88, la vivimos después en el 94, etcétera, etcétera, puede haber inestabilidad política, puede haber conflictos internos. Entonces eso también hay que visualizarlo con futuro empresario
para estar previniendo, no a manera de mago, no a manera de adivino, pero sí a manera de un buen planeador administrativo, qué es lo que puede venir a futuro y por tanto estar listo para esas contingencias, esos imprevistos. Esa es la idea o la finalidad del fondo de reserva. Ahora, el fondo de reserva se va a formar de las utilidades netas, de las ganancias netas que se obtengan, compañeros, y de las cuales se van a separar anualmente el 5% por lo menos. ¿Sale? ¿Cómo se forma el fondo de reserva? El fondo de reserva para atender contingencias, imprevistos, situaciones que no se tenían contempladas y que pues por tanto hay que tenerlas ahí presente, es de las utilidades netas, de las ganancias netas, tenemos que separar el 5% anualmente por lo menos. Obvio, aquí en los estatutos la ley dice el 5% mínimo, pero en los estatutos, o mejor dicho, en el acta constitutiva, puedes poner el 10, el 15. Esa es la finalidad del acta constitutiva, esa es la idea del acta constitutiva. Ser previsor, ser planeador, visualizar el futuro y sobre las ganancias que tú tienes proyectadas. Sí, porque ahorita hablamos de ganancias, pero pues hay que también visualizar qué porcentaje de ganancias aspiramos a obtener. Entonces, el porcentaje de ganancias que tú aspiras a obtener con motivo de tu empresa, con motivo de tus objetivos, pues determinar que a lo mejor sería bueno un 10, un 20, un 30%, pero eso ya dependerá de ustedes. Aquí un comentario extra. Una vez leí que en los japoneses, de la cual te he dicho varias veces que soy admirador de esa administración, de esas políticas, ellos tienen una regla muy importante, que toda empresa nueva durante los primeros años, no sabría decirte si 1, 2 o 3 o 4 o 5, todas las ganancias se vuelven a invertir. Si durante los primeros años en toda empresa japonesa, los socios no reciben ninguna utilidad, no reciben ninguna ganancia. Simplemente las ganancias se vuelven a invertir en la empresa para que la empresa, por tanto, siga ampliando su área de operación, su funcionamiento, sus objetivos y pueda, por tanto, ser más productiva y puede ser, por tanto, más rentable. Aquí en México al revés, tan pronto vemos ganancias, pues sabes qué, de una vez, para que la semana próxima, mejor de una vez, empiece a repartirlas. Entonces, una política de las empresas japonesas, reitero, y pues ahí tú estudia más, conoce más, y quizás te dé resultados si lo aplicas en tu empresa. Las ganancias, los socios acuerdan durante los primeros años, 2, 3, 4, ya será cuestión de los socios, acuerdan de libre voluntad, sin presión, sin amenazas, que en esos primeros años todas las ganancias o utilidades que se den no se van a repartir, sino que se van a reinvertir en el funcionamiento de la empresa. Y allí también establecerá las bases entonces de cómo se procederá en su momento oportuno a los 2 o a los 3 años la repartición de las ganancias de las utilidades. Como puedes ver, ese es el mundo de los negocios, el mundo, como dicen por ahí, del business. No nada más se trata de, a ver, notario, hazme esta escritura constitutiva y ya me voy. Total, el notario tiene que hacer, él ya tiene su machote, lo va a hacer. No, no. Aparte de que el notario te va a dar quizás una guía, un aporte, claro, no todo sea claro, tampoco no todos, pues te digo, hay que tener un notario de cabecera, un notario de casa, de empresa, por decirlo, para que estos pormenores, esos detalles, pues te los pueda dar. Pero esto no impide que usted, como administrador, como parte de una empresa y quizás como socio, Dios quiera que tenga voz de profeta, como parte de una empresa, al ser socio, pues puedas visualizar estas cosas y puedas ver a futuro cómo se puede manejar todo esto. Quizás una diferencia entre empresas mexicanas y empresas japonesas, y quizás por eso las japonesas ahorita, como te lo he explicado en otras clases anteriores, han superado a las norteamericanas. Sony, Panasonic, Iowa, Longi, no sé cuántas tantas, independientemente de su tecnología, independientemente de su progreso, de sus avances tecnológicos, mucho tiene que ver esta parte. Insisto, política de estas empresas japonesas es acordar en el acta constitutiva, en el documento base de la empresa japonesa, que las utilidades no se den, no se distribuyan entre los socios, sino que los socios acuerden de común acuerdo que vuelvan a reinvertirse y por tanto van a generar pues más dinero, más etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el fondo de reserva que reitero, compañeros, debe de formarse de las utilidades netas
por lo menos el 5% anual, por lo menos. De ahí tú con los socios acordarás si mantienes ese 5% o lo extiendes, pero lo mínimo es el 5%. Acuérdate, cuando la ley establezca un mínimo o un máximo, de ahí es donde debes de partir. Si la ley dice un mínimo, quiere decir que entonces puedes ir de ahí hacia adelante. Si establece un máximo, no puedes ir más allá del máximo. Ejemplo, en materia laboral te dice la jornada máxima es de 8 horas. Entonces tú no puedes establecer una jornada de más allá de 8 horas porque lo máximo es 8 horas. Salvo la jornada extraordinaria o las famosas trabajos extras, pero ya es otra reglamentación. Y cuando la ley habla de un mínimo, es lo menos que tú debes de aportar o debes establecer. Pero sobre ese mínimo, pues tú pon lo que más quieras, de ahí sí tienes toda la libertad para poder establecer el tope que tú quieras hasta un máximo. Bueno, otro importante de la escritura otra constitutiva es la disolución. A ver, jóvenes, tienes otra vez 10 segundos para pensar y yo confío en ti, no confío en tu deshonestidad. Que me digas, bueno, que mentalmente recuerdes qué es disolución y me digas por lo menos 2 causas de disolución. Claro, mentalmente cada uno. 10 segundos. A ver, ahorita vuelvo contigo. 10 segundos. Bueno, creo que pasaron los 10 segundos. Como no estamos en clase presencial, confío en tu honestidad. ¿Realmente te acordaste qué es disolución? ¿Realmente te acordaste 2 o 3 casos de la disolución? ¿En qué caso procede la disolución? ¿Ya ves? Esto viene a colación que te he dicho que hay que tener en mente bien claritos los conceptos. Bien claritos con veros todo esto. Estás en una asamblea, en una junta de empresarios, como asesor, como socio, como parte de la empresa. De repente tocan el tema de la disolución. Entonces tú de antemano ya sabes qué es disolución y ya tendrás materia para platicar, para comentar, para debatir. Pero si en ese momento no sabes qué es disolución, pues a ver, licenciado o ingeniero, ¿cuál es su opinión sobre este punto? Si no sabes qué es disolución, pues imagínate lo clásico. No, pues estoy de acuerdo, me parece muy bien lo que ha dicho aquí el licenciado, yo estoy de acuerdo con él, creo que no hay ningún problema, adelante. No estoy muy de acuerdo con la parte del ingeniero, yo me voy con lo que dijo el licenciado, cuéntese con mi apoyo, licenciado, y adelante. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué aportaste? Nada. ¿Qué estás ocultando detrás de que estás de acuerdo con lo que dijo fulano, sultano, perengano? Pues tu total ignorancia. E insisto, a ver, en este momento saca tu lap, saca tu móvil y ponte a buscar disolución y leerla rápido y explicar qué es la disolución y ver, pues no, compañeros. Que jóvenes, no se te olvide nuestra parte intelectual. Los profesionistas somos intelectuales, trabajamos con el cerebro. Y como ahorita de repente se presenta el concepto de disolución, y luego debe venir todo lo relacionado con la disolución, lo que se pueda. Si alguien se acordó qué es disolución y las causas de la disolución, mis felicidades. Si alguien no se acordó, compañeros, estamos quedando mal y estamos viéndonos mal como futuros profesionistas. La disolución es la terminación, la extinción de las sociedades mercantiles, la muerte. Yo te decía, así un comparativo con la persona física, es cuando se mueren. Nada más que las personas morales pues no se mueren, pero bueno, para ser explícito, cuando terminan, se extinguen, eso se llama disolución. Una de las causas de la elección pues, es por el acuerdo de los socios. Así como los socios decidieron formar una sociedad, de igual manera pueden acordar terminar la sociedad. Cuando se pierde el mínimo de socios, por lo general la ley pide mínimo 2 socios. Si esos 2 socios nada más queda uno, inmediatamente procede su disolución, salvo como dije en los casos prácticos. Espero te acuerdes en los casos prácticos cómo se resuelve este problema cuando nada más queda un solo socio. Otro que se pierde el capital social. Rápidamente, jóvenes, ¿qué porcentaje de capital social es el que se pierde para que proceda la disolución? ¿Mm? ¿Las 2/3 partes? ¿O las 3/5 partes? ¿O la mitad del capital social? Ahí te lo dejo, por tanto, jóvenes, para que pues tú mismo te autoevalúes, tú mismo te autocalifiques.
y tú mismo digas si he aprendido, si o de plano, tablas, tablas, tablas. Repito, mis traumas y mis complejos, compañeros. En tantos grupos que he tenido de licenciaturas, en generaciones tras generaciones, los chavos salen, tablas, no saben nada. Los mismos, los de Derecho, que los de Administración, los de Psicología, los de Pedagogía, no saben nada. Pasaron por 3, 4 años en una escuela viendo infinidad de materias, de conceptos y tablas, no saben nada. Perdón por ser insistente, pero te vuelvo a repetir, un profesionista es intelectual, trabaja con la mente, con el cerebro, ¿sí? Bueno, otro requisito más o acto es el procedimiento de liquidación. Sale 10 segundos para que recuerdes qué es liquidación y cuál es la etapa final de la liquidación y cuál es la etapa inicial de la liquidación. ¿Y quiénes llevan a cabo la liquidación, compañeros? Sale 10 segundos. Creo que más o menos hasta te di 2 segundos de más para que veas dónde está mi bondad y mi misericordia contigo. Si han recordado qué es la liquidación y tienen en mente cuál es el principio de liquidación, pues mis felicidades. Cada uno de ustedes, como no estamos en momento presencial, pues sabrá tu avance o sabrás tu retroceso, tu progreso o de plano seguimos igual de tablas, compañeros. Acuérdate, cuando una persona muere o una persona moral, una empresa se disuelve, no todo ya quedó, se acabó, ¿no? Quedan muchos pendientes por resolver. Es más, a lo mejor hasta peor que si la persona siguiera viviendo. En el caso de la persona física, cuando la persona muere intestada, lo platicamos cuando vimos este tema, pues al contrario, en lugar de que se solucionen los problemas, contrario, hay más problemas. Si no dejó testamento, imagínate, y son 3 familias con 3, bueno, con unos 10 hijos, 3 en cada familia, por decir algo, y todos van a pelear los bienes del difuntito, pues no hay solución, al contrario. Todos esos asuntos en una empresa también pasa. Muy bien, la empresa ya cerró, los socios acordaron ya no trabajar, ya se acabó, bajamos cortina, ya no vamos a producir. ¿Qué vamos a hacer con las instalaciones? ¿Qué vamos a hacer con la maquinaria, con el equipo? ¿Qué vamos a hacer con el dinero que tenemos en el banco, las inversiones y con lo que debemos y con lo que nos deben? Como puedes ver, todo ese proceso de resolver asuntos pendientes se llama la liquidación. Y quienes se van a encargar de resolver esto son los liquidadores que van a sustituir a los directivos. Los directivos no tienen por qué formar parte de eso, salvo que en el acta constitutiva tú establezcas de antemano que en caso de disolución, el contador o el tesorero o el gerente o el X podrán ser parte de los liquidadores si es que así se acordó. Y si no, tendrás que establecer ahí en tus acta constitutiva quiénes podrían ocupar o quiénes se encargarían de nombrar a los liquidadores, si los socios, si el socio mayoritario y cuántos liquidadores en todo caso procederían a hacer esta etapa. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Los requisitos, las condiciones, las características de los liquidadores. En fin, todo lo que tú puedas avisar hacia futuro en base a tu experiencia y a tus conocimientos. Como puedes ver, si el notario nos puede ayudar. Pero ya ver otros detallitos, otros pormenores, pues te corresponde a ti como futuro administrador dar tus puntos de vista, orientar al socio, al dueño, al propietario y hacerle ver la realidad para que él pueda, por tanto, tomar unas mejores decisiones. ¿Cuál es la etapa inicial de la liquidación y cuál es la etapa final de la liquidación, compañeros? Acuérdate que la etapa final es obtener del registro público de la propiedad del comercio la cancelación de la inscripción de la escritura. Porque mientras tú no obtengas esa cancelación, legalmente tu empresa sigue existiendo, tu empresa sigue, por tanto, generando obligaciones fiscales. Vaya la comparación. Mientras la persona muera, cuando la persona murió, no obtienes el acta de defunción, legalmente, sin el acta de defunción, la persona sigue viva. La persona existe legalmente hablando, jurídicamente hablando, aunque físicamente ya no está. Pero para acreditar que la persona dejó de existir, tenemos que obtener el acta de defunción fundamental. No podemos dejar a nuestro muertito, lo enterramos, se acabó, Dios lo cuide, Dios lo tenga en su gloria y se acabó. No. Hay que obtener el acta de defunción para efectos aclaratorios futuros ante cualquier autoridad, ante cualquier situación. Pero lo mismo va a pasar con la empresa. Somos a cancelación del registro de inscripción en el registro público de la propiedad, más dicho, del comercio,
¿Cómo se llama la inscripción que se da en el registro de comercio de las ciudades mercantiles? 5, 4, 3, 2, 1. Si dijo folio mercantil, está bien. Si dijo folio real, está mal. Bueno, terminando, jóvenes, y tenemos otro más. Ya por último, todo cuanto tú quieras señalar o quieras tú decir en el acta constitutiva, organización, distribución, funcionamiento, todo lo que en tu mente venga, como futuro administrador y con tu vasta experiencia, podrás poner ahí las cláusulas que tú quieras, ¿sí? En caso de que se encuentre que uno de los funcionarios o altos directivos de la empresa cometa un delito, se procederá y ahí determinarás la denuncia y además de esto, lo que tú quieras. En caso de que el tesorero, quien maneje el dinero, llegare a cometer un fraude, un abuso de confianza, llevándose dinero con ello, implicará no solamente las sanciones penales, delito penal, sino lo que tú quieras, ¿sí? En caso de que uno de los socios haya estado coludido con la delincuencia organizada y haya permitido que a través de la empresa procediera el lavado de dinero, etcétera, etcétera, no solo perderá, sino además sus utilidades quedarán a favor de la empresa para cubrir sus obligaciones, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que como futuro administrador y con tu experiencia, con tu colmillo largo y retorcido, podrás poner en este estatuto previendo precisamente este tipo de situaciones. Queda prohibido tajantemente, independiente de que la ley así lo dice, pues establece en tus estatutos que ningún funcionario, ningún directivo, ningún alto mando superior de la empresa podrá realizar operaciones sin el consentimiento, sin el acuerdo y tan pronto se detecte que ha llevado operaciones ilícitas con organizaciones delincuenciales, no sé, lo que tú quieras, lo que tú desees, ¿sí? Claro, todo dentro de la legalidad, como te dije, respetando, por ejemplo, los mínimos y los máximos, y tratando de crear tú un ambiente que le dé seguridad, le dé certeza a tu empresa, y visualizar cualquier desvío, cualquier mal manejo, cualquier mal distribución del dinero, en fin, hay muchas cosas. Eso es justamente lo que tienes que poner en estas últimas cláusulas, previniendo, adelantándote, planeando, visualizando lo que en un momento determinado puede darse dentro de una empresa. Ejemplo, hay empresas que no permiten que familiares entren en esa misma empresa y al revés, hay empresas que quieren que familiares o conocidos entren en esa empresa. Pues ahí podrás establecer esa cláusula, ¿sí? Queda tajantemente prohibido en la empresa que personas que ya estén dentro de la misma puedan incluir o puedan contratarse familiares hasta tal grado, etcétera, etcétera, o que la esposa pueda ingresar como parte de la plantilla, no sé. O sea, todo eso, por eso insisto, jóvenes, viendo los casos, viendo la vida real, viendo lo que sucede en las noticias, pues tú podrías ampliar un poquito tu conceptualización de la administración, lo que puede preverse, lo que puede no darse y poderlo plasmar o puede prevenirse. ¿Sale, jóvenes? Bueno, todo esto, compañeros, se le conoce como o la escritura constitutiva, pero también se le llama escritura social y también se le llama estatutos. ¿Sale? Tú y yo lo hemos conocido como acta o escritura constitutiva, que es el nombre jurídico, el nombre legal. Pero en la práctica y también a veces la ley habla que también se le puede llamar la escritura social. ¿Qué es la escritura social? Pues el acta constitutiva. A esto también se llama los estatutos de la sociedad, porque vienen las reglas de organización, funcionamiento y todo lo que hemos hablado, domicilio, datos, etcétera, etcétera. Entonces quede bien claro, jóvenes, la escritura social, también llamada acta o escritura constitutiva o también llamado estatutos, es el documento oficial que da lugar a la creación o constitución de una nueva sociedad y que legalmente le permite tener existencia para poder operar y para poder funcionar. Y que en base a este documento, la ciudad podrá hacer cualquier trámite ante lo que el Seguro Social, ante el Infonavit. Así como para registrarnos ante el INE y obtener nuestra credencial de elector necesitamos nuestra acta de nacimiento, así como para inscribirnos en una escuela necesitamos nuestra acta de nacimiento, y todo lo que esto implica, pues así también las empresas. Hoy sabemos que entonces un requisito importante
para formar una empresa hecha y derecha con todo lo que tú quieras, una sociedad mercantil, necesitamos obtener un acta o una escritura constitutiva, ¿sí? Bueno, también llamada escritura social, también llamada estatutos de la sociedad. Te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y ya sabes mi lema, de tanto que lo repito, mi intención no es acatarrarte, mi intención es que de tanto que te recuerdo y te digo las cosas, pues algo se nos quede pegado. Las personas físicas, una señora se llama Dolores, pero todos le dicen Dolores. Algunos dicen Doña Lola, otros le dicen Lolis, otros le dicen Lolita, y cada uno le dice diferente nombre. Al final, Lola, Dolores, Lolita o Lolis es la misma persona. Pues igual manera. Acta constitutiva, escritura social, estatutos de la sociedad, etcétera, documento base de la sociedad, acta de creación de una sociedad o cual otro nombre que tú quieras ponerle, pues al final son sinónimos y dicen lo mismo y significan lo mismo, converso. De hecho, también que hay que manejar y utilizar mucho los sinónimos para que de esta manera podamos no estar repitiendo las mismas palabras como a veces el maestro lo llega a hacer. Bueno, para terminar, compañeros, a todo esto ya terminaron la escritura constitutiva y te reitero una vez más, ya que tienes un machote y un formato que lamentablemente pues, no pudimos ver en clase y estarlo leyendo entre todos, yo te invito a que no te conformes con ese machote, con ese formato que ya tú conseguiste. Consigue todos los machotes más o te doy una anónima, expansión limitada, comandita simple, ves sus cambios que existen una con otra y ves su clausulado. Vas a ver que al leer tú varias escrituras, a veces decir, esta cláusula está preciosa, esta cláusula me gusta. Y ya cuando a futuro estés, recordarás quizás, digas, por ahí una cláusula que me gustó y me gustaría insertarla en esta acta constitutiva de la empresa. Amplía tu cultura, amplía tus conocimientos, no te limites a lo poquito o mucho que te doy, a lo poquito o mucho que tiene el ejemplar del acta constitutiva que conseguiste. Y en tus ratos libres, como eres, ponte a leer actas constitutivas, y entre más leas actas constitutivas, más vas a ampliar tu conocimiento sobre esto y vas a ser un experto en documentos básicos, fundamentales de una sociedad mercantil. Y en un debate tendrás mucha materia para lucirte, para presumir, para que los dueños se fijen en ti y digan, carambas, ese muchachón o ese muchachito, ese licenciado sabe mucho. Y te empiezan a fijar en ti y te empiezan a promover. Bueno, para terminar, parte importante de la escritura constitutiva que vamos a ver en su momento oportuno son los administradores, compañeros. De acuerdo que los administradores van a ser los mandos superiores, los que van a mandar, los que van a ordenar, van a tener los cargos de directores, director general, los subdirectores, etcétera, etcétera. Estos directivos o directores que vamos a ver en su momento oportuno a través del Consejo de Administración, a través del Consejo de Vigilancia y otras instituciones, son los que se van a llevar la representación de la sociedad, son los que van a realizar todas las operaciones que lleva a cabo la empresa y el otorgamiento de poderes. Son pues quienes llevan una función muy importante. A veces, como te he dicho, los mismos socios llegan a ser los directores. No solamente se conforman con mandar, sino también con llevar a cabo la dirección de todo esto. Pero no siempre es el caso. Reitero en lo que te he dicho, en Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, ellos son los dueños, son los mayoritarios que tienen ahí todo el billetote. Pero ellas tienen muchas empresas, por ejemplo, Salinas tiene lo que es TV Azteca, tiene lo que era el equipo ex Monarcas de Morelia, que hoy son los Delfines de Mazatlán. Mi pésame para los que le van a los Monarcas, creo que todos ustedes le van al Monarcas. Tiene también Banco Azteca y no sé cuántas más. Entonces es obvio que es difícil que él como dueño pues, se quede de director de cada empresa, imagínate. Entonces obviamente nombra a una persona como director, pero al final él como dueño pues puede pedir informes al director. A ver, director de Banco Azteca, dame información sobre esto, director de TV Azteca, creo que es su hijo Benjamín Salinas, infórmame de esto. Lo mismo hace Carlos Slim. Carlos Slim es dueño de muchas empresas, pero es socio mayoritario, pero él no puede manejar a todas las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nombra a sus directivos. Por último, cabe decir, compañeros, que mientras está en proceso el acta constitutiva, esto también es importante, el acta constitutiva pues debe estar, de hecho, antes de que inicien las operaciones de la empresa, o desde que están las operaciones de la empresa, ya debe estar funcionando. Si el socio encargado, la persona encargada del acta constitutiva y su registro se tarda, cualquiera de los socios puede exigir por la vía judicial ante el juez
la exigencia de la acta constitutiva notarial y la inscripción en el registro público. Eso también tenlo presente. Bien sea por negligencia, por flojera, por descuido o simplemente por mala voluntad, la persona encargada de la escrituración ante notario y de su inscripción ante el registro se está tardando. Ante la tardanza, los demás socios no deben quedarse con los brazos cruzados, sino que cualquiera puede pedir ante autoridad judicial que se ordene y se exija al encargado de todo esto la inmediata escrituración del documento y el inmediato registro o inscripción del documento ante el registro público para su debida legalidad de la empresa. Cabe también señalar, por último, jóvenes, ya para que descansen, que en caso de que el acta constitutiva aún no esté ni tampoco el registro, las personas que se ostenten como administradores o que se acrediten como los socios o propietarios de la empresa mientras no esté el documento oficial y lo hagan en su nombre, son los responsables de todos los actos que lleve a cabo la empresa. Toda aquella persona que aunque todavía no tiene el documento oficial, que aunque no está debidamente acreditada su personalidad como director, como funcionario, como mando superior, es el responsable de las operaciones que lleve a cabo la empresa, aún antes que esté evidente formalizada. Y por tanto su responsabilidad de dicha persona es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Ya en clase anterior vimos qué es cada una de estas responsabilidades. Sale. 10 segundos rápidamente para que recuerdes qué es responsabilidad ilimitada, limitada, solidaria y subsidiaria. Pasaron los 10 segundos. Si alguien se acordó, mis felicitaciones. No estamos en clase presencial para ver quién sí o quién no. Invoco a tu honestidad, invoco a tu sinceridad. Si recordaste que es el socio, la responsabilidad limitada, la responsabilidad ilimitada, se confunden, limitada e ilimitada, subsidiaria y solidaria, pues te felicito, joven. Y si no, pues andamos mal y seguimos mal en nuestra preparación para un futuro y excelente profesionista de administración de empresas. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado la clase de hoy. Con esto terminamos completamente todo lo que viene siendo acta o escritura constitutiva, también llamada escritura social, también llamada estatuto de la sociedad. En unos cuantos segundos, más que minutos en segundos, nos colocamos en Zoom, compañeros, para cualquier aclaración, comentario o pregunta sobre el particular. ¿Sale? Hasta luego, jóvenes, en Zoom.